Bueno, buenas noches para todos. Dios les bendiga a cada uno de los que estamos hoy conectados en este espacio. ¿Me escuchan todos perfecto? ¿Hay buena señal? Por favor, me confirman. Gracias, gracias mis hermanas. Bueno, vamos entonces a iniciar este tiempo, empezando poniendo todo en manos de Dios. Buenas noches, Heidi, qué bueno que estés conectada y vamos a empezar entonces con una oración. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, Señor, y esta oportunidad que tú nos das, Dios bueno, de poder compartir y de poder reunirnos, Señor, una vez más, Dios, para tener esa cita contigo, Señor, ese tiempo de búsqueda, ese tiempo de conocerte más y conocer más de tu palabra, Señor. Padre, sabemos que tu palabra, Señor, es fundamental en la vida de nosotros como hijos tuyos, Señor, y que tú anhelas, Señor, fortalecer, Señor, ese vínculo entre nosotros y la palabra, Señor. Padre, por eso nos estás llevando a esto, a estudiar y a conocer un poco más tu palabra, la importancia de ella, Señor, en nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que mientras este tema se esté compartiendo, Señor, tú seas hablando a los corazones y tú seas, Dios, trayendo ese sentir y ese amor, Padre, por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que tomes control de cada uno de nosotros, de todo lo que pasa en nuestro alrededor, Señor, que seas tú, Señor, tomando absoluto control. Ayúdame a dar este tema, Señor, con fluidez, con denuedo, y que seas tú hablando, Santo Espíritu, a través de mí. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Bueno, mis hermanos, gracias a todos los que están pues aquí conectados a esta hora. Y quiero empezar entonces el tema de hoy. Recuerden, no sé de pronto si alguien se anima a decirme qué tema estamos hablando en estas últimas semanitas. Algún valiente allí que se haya quedado algo que lo haya marcado, algo que simplemente diga, he estado martillando esto. Sí, mi hermana Gilma, si quieres puede hablar. Amén. Bendiciones, sí. Me dejó muy maravillada porque la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas y no solamente que es un libro escrito, sino que es un libro que lo tenemos que poner por obra para que pueda funcionar, porque un libro puede con todo lo que le pongan, pero es esa disposición de cada uno de nosotros para poder que esa palabra sea eficaz en nosotros. Amén. Muchas gracias, mi hermana Gilma. Muy buen aporte. ¿Alguien de pronto quiere ayudarnos a darnos otro aporte? ¿Alguien que diga yo? Bueno, mis hermanos, venimos hablando acerca de la importancia de la palabra en la vida de un cristiano. Decíamos que la lectura de la palabra, ¿cierto? Que la palabra no es un accesorio de nosotros como iglesia, como cristianos, una etiqueta que nos identifique que hacemos parte de una religión o de determinada iglesia, ¿cierto? Sino que la palabra es fundamental en nuestras vidas, pues de ella es la única autoridad literaria que tenemos en la cual debemos sujetarnos, direccionarnos, andar, ¿cierto? Entonces, hemos hablado sobre la importancia de esa cultura y ese hábito de lectura diaria, ¿cierto? Decíamos que fue un mandato de parte del Señor tener ese constante búsqueda y meditación de las escrituras, ¿cierto? Y por ejemplo, como dice en Josué 1:8, dice, medita en ellas de día y de noche, háblalas, no sea parte de tu boca, este libro de la ley, sino que día y noche meditarás en él para que hagas, como decía ahorita mi hermana Gilma, si nosotros leemos solamente la escritura y no la obedecemos, entonces no va a surgir ningún efecto, ningún resultado en nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, no solamente es oír la palabra, no solamente es leer la escritura, sino poderla llevar a una práctica, ¿cierto? Y más adelante vamos a estar hablando de esto. Eh, Decíamos, mis hermanos, que la palabra es eficaz, que la Biblia es la palabra de Dios y que por ser la palabra del Señor, usted y yo tenemos que darle esa importancia y esa relevancia en nuestras vidas. No es la palabra de cualquier filósofo,
de cualquier autor conocido y famoso, sino que es la palabra de nuestro Dios. Y por eso debemos darle esa relevancia y esa importancia en nuestras vidas. Ella tiene el poder para convertir el corazón del hombre, para hacer volver el hombre a Dios, ¿cierto? Y tiene el poder para transformar nuestras vidas. Decíamos que no es un texto muerto, sino que es una palabra viva. Todo lo que está escrito en este libro es vivo, ¿cierto? Y tiene el poder en ella, un poder activo para obrar en cada uno de nosotros. Entonces, dicho esto como modo de introducción, hoy vamos a hablar acerca de la utilidad de la palabra, ¿cierto? Y quiero que vayamos a el texto que habíamos empezado y tomado como base, que es 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Si alguien está allí, por favor, vaya, coja su Biblia. Eso es un tiempo para tener con la palabra. Entonces, allí cómodamente, coja su palabra y acompáñeme a 2 de Timoteo, capítulo 3, 16. Amén, ¿estamos allí? Dígame un amén, una manito, algo para yo saber que estamos conectados. Listo. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin, o sea que hay un propósito en la palabra, a fin de que el hombre de Dios, escúchese esto, no es el impío, no es el no creyente, sino el hombre de Dios. Yo creo que usted es un hombre y una mujer de Dios. Amén. Entonces dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces vamos a hablar hoy sobre la utilidad de las escrituras. Y cuando hablamos de utilidad o de útil, estamos hablando de algo que es beneficioso. Amén, de algo que es provechoso, que genera un bienestar, ¿cierto? Y esto es importante entenderlo, mis hermanos, porque a veces nosotros escuchamos muchas personitas que tienen una idea errada de aquellos que leen la escritura, ¿cierto? Por ejemplo, a veces escuchamos gente que dice, yo no leo la Biblia porque la Biblia enloquece. ¿Cuántos hemos escuchado ese pensamiento o ese dicho de algunas personitas inconversas? Yo sé que muchos lo hemos escuchado, ¿cierto? Entonces dice, yo no leo la Biblia porque la Biblia enloquece, pero la palabra, según leímos en este pasaje, nos está refutando este argumento antibíblico, ¿cierto? Con un argumento sólido, y dice que no genera un mal para el lector, sino que por el contrario, ella genera un beneficio y un provecho para aquel que la lee, para aquel que la oye y aquel que la pone en práctica. Entonces, allí tenemos un argumento muy firme y un argumento muy sólido para contrarrestar cuando tengamos a alguien cerca y escuchemos eso, ya nosotros podemos refutarle por la palabra y decir, la palabra, eso es antibíblico, es antibíblico. La Biblia nos enseña que ella proporciona un beneficio al lector, al receptor. Amén. Entonces también mucha gente dice, bueno, yo no leo la palabra porque es que, simple y sencillamente, a mí me parece que ya es un libro anticuado, me parece que ya esas normas, esas cosas que se escribieron hace miles de años, funcionaron para esa época, ¿cierto? Funcionaron para aquellas generaciones, para aquel tiempo, pero ahora ya no se ajustan a la sociedad moderna, a la sociedad actual, ¿cierto? Y Salmos capítulo 33, verso 11, de pronto alguno que vaya allá y me lea esta cita rápidamente, Salmos 33, 11. Allí nos da un argumento claro sobre esto que estamos hablando. La palabra de Dios no es un libro que solamente funcionó para una época pasada, sino que sigue funcionando, sigue activa y sigue vigente para nuestra generación y para las generaciones futuras. ¿Alguien tiene Salmos 33, 11 allí para que me lo lea, por favor?
Amén. Bien pueda mi hermana Gilma. En palabra de Dios para todos dice, pero el consejo del Señor sigue en pie para siempre. Sus planes bondadosos continuarán realizándose de generación en generación. Amén. Muchas gracias, mi hermana. Por ejemplo, la Reina Valera lo dice así: el consejo de Jehová permanece para siempre, los pensamientos de su corazón. ¿Y qué es la palabra? La palabra son los pensamientos de Dios. Amén, ¿estamos de acuerdo con ello? Y dice, los pensamientos del Señor, de su corazón, perdón, son por todas las generaciones. Entonces el Señor nos está diciendo, mi palabra no vence, mi palabra no caduca. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué la palabra de Dios tiene ese poder activo por siempre, por todas las generaciones? Porque la palabra dice, mi hermano y mi hermana, que Dios es un Dios inmutable, ¿cierto? Es un Dios que no cambia de parecer. Es un Dios que no determina algo aquí y luego lo cambia para ajustarlo a nuestra modernidad, a nuestra actualidad, a nuestra sociedad, ¿cierto? Es un Dios inmutable. Por ejemplo, en Santiago 1:17 dice, porque Dios es inmutable y no hay mudanza ni sombra de variación en él. Por eso su palabra es firme, su palabra es duradera y efectiva por siempre. Amén. ¿Estamos de acuerdo con ello, mi hermano? Entonces, ahora sí, gracias mis hermanos por responder ahí. Ahora sí, quiero entrar entonces en el tema de útil, ¿cierto? Y decíamos ahí, ¿útil para qué? Lo primero que dice la palabra es que ella es útil para enseñar. Amén, útil para enseñar. Pero ¿enseñar qué? ¿Qué podemos aprender de la palabra? ¿Cierto? Enseñar que alguien que me diga allí, yo sé que usted sabe porque usted lee la Biblia, porque usted llega ya a una trayectoria. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? ¿Qué podemos aprender a través de la palabra? Sin miedo al éxito, alguien allí, algún valiente. A conocer la voluntad de Dios. Amén, gracias mi hermana Erika. ¿Alguien más? A cómo debemos vivir, cómo piensa Dios, los estatutos que Él ha establecido y cómo quiere Dios que podamos conducirnos en esta vida. Amén, amén. Dice, nosotros por medio de las escrituras, lo que ustedes dijeron, conocemos la voluntad de Dios, conocemos eso que el Señor ha determinado para nuestro bien, porque sabemos que todo lo que el Señor ha determinado para nosotros es para nuestro bien, eso lo dice la palabra, ¿cierto? Y no solamente aprendemos esto, en la palabra encontramos consejos que nos dicen o nos guían, nos instruyen cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas, cómo ser buenos hijos, cómo ser personas sabias, ¿cierto? Personas prudentes, nos enseñan acerca del perdón, acerca de muchas otras cosas, ¿cierto? Nos puede enseñar la escritura. Pero cuando leemos esta palabra de segunda de Timoteo 3:16, que es la cita central de este mensaje, enseñar no solamente se está refiriendo, mis hermanos, a una transmisión de unos conocimientos, ¿cierto? Sino que se está refiriendo, mis hermanos, a una digámoslo así, a una transmisión no solamente de un conocimiento como tal, sino, mis hermanos, de unos principios, unos estatutos y unos decretos. Amén. Entonces, enseñar, mis hermanos, no es solamente la transmisión de un conocimiento técnico, un conjunto de saberes, no, sino que es la transmisión de valores y principios, virtudes y cultura del reino. Amén. Eso es enseñar. Y, por ejemplo, el Señor enseñó, valga la redundancia, el Señor enseñó a su pueblo a través de su ley. Amén. A través de su ley. Cuando el Señor saca a su pueblo de Israel,
cuando lo iba llevando y conduciendo por ese desierto, el Señor hace o le dice a Moisés, quiero que vayamos a Éxodo capítulo 24, para que usted y yo sepamos con claridad qué es lo que pasó allí. Éxodo capítulo 24, verso 12. Espérenme, yo llego. Éxodo capítulo 24, verso 12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Amén, para enseñarles. Entonces el Señor saca a su pueblo de Egipto. Lo primero que hace en ese transitar de ellos por el desierto a Canaán es que el Señor les da unas leyes, un conjunto de normas, un conjunto de principios, de leyes, ¿cierto? De estatutos. ¿Con qué fin, mis hermanos? Con el fin de establecer un modelo de vida superior, ¿cierto? Un modelo de vida, una cultura diferente a la que ya el pueblo de Israel venía. Recordemos que Israel había estado bajo el dominio de Faraón en Egipto por más de 400 años. Allí Israel había estado inmerso en la cultura egipcia, inmersa en esos pensamientos, costumbres y tradiciones egipcias, ¿cierto? Entonces el Señor lo que dice es, ya ustedes es un pueblo libre, ya no están bajo el dominio de Faraón, no están bajo las leyes de Egipto, sino que ahora yo los he liberado y les doy unas nuevas normas. ¿Por qué? Porque ya ustedes no van a vivir como vivían en Egipto, sino que ahora van a vivir como yo quiero o como me agrada que vivan. Y ese conjunto de principios y de normas, encontramos los 10 mandamientos, encontramos las leyes ceremoniales, encontramos leyes de santidad y de justicia, prohibiciones, ¿cierto? Porque, mi hermano, Dios hace prohibiciones. Dios nos hace prohibiciones. Hay mucha gente que dice, yo no voy a la iglesia o no me acerco al Señor, no me interesa nada de esto porque me hacen muchas prohibiciones, ¿cierto? Y es un argumento o una postura que la gente toma para escudarse, para simplemente excusarse de acercarse al Señor. Las prohibiciones, y mis hermanos, las prohibiciones siempre van a estar. Las estableció el Señor desde un principio y van a seguir, porque como decíamos, Dios no cambia. Amén. Entonces siempre van a estar. ¿Y por qué, mis hermanos? ¿Por qué Dios le da estas enseñanzas a su pueblo? ¿Por qué les da estas leyes, estos mandamientos? Son 613 leyes que el Señor le da a su pueblo, entre estatutos, decretos, mandamientos que el Señor le da a su pueblo. Por dos razones. Número uno, mis hermanos, y es que Dios quería constituir un pueblo y una nación santa para Él. Por eso el Señor les enseña, les transmite esta cultura del reino, les transmite este conjunto de normas, este conjunto de principios que le enseñarían al pueblo cómo debía vivir según la forma y a la manera de Dios, ¿cierto? La semana pasada hablábamos sobre el rey Josías, que hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Y es importante esto, mis hermanos, porque a eso estamos llamados nosotros, a vivir conforme a Dios le agrada, ser lo que a Dios le parece recto, ¿cierto? Y no lo que al hombre quizás le parece recto. Entonces, el Señor quería establecer una nación santa para Él. ¿Por qué Dios da prohibiciones? Porque es que Él quiere establecer un pueblo santo para Él. Y voy a leerles, mis hermanos, Éxodo 19, 5, 6. Ahí adelantico, 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces,
vamos entendiendo hasta ahí, mis hermanos, que el primer objetivo con Dios darle la ley a su pueblo, este conjunto de enseñanzas divinas, no eran humanas, divinas. Y por ejemplo, Juan capítulo 7, verso 16, si no estoy mal, Jesús está hablando y dice, mi doctrina, mi enseñanza no es de este mundo, ¿cierto? Sino, no es mía, sino de aquel que me envió, y está hablando que es de Dios, o sea, que sus enseñanzas no son de este mundo, por eso no son compatibles, por eso generan cierto choque con las enseñanzas del mundo, ¿cierto? Entonces, entendemos que el primer objetivo era porque quería y quiere y estableció un pueblo santo y apartado para él. ¿Entendemos esto? Allí si usted está, un dedito. Gracias, mis hermanos. Gracias. Y lo segundo es que Dios quería introducirlos a una tierra prometida. Por eso el Señor les da unas leyes especiales y un conjunto de normas especiales y diferentes, ¿cierto? Porque Él es su Dios ahora. Y ahora Él no solamente quería liberarlos físicamente de Israel, sino que quería introducirlos a una tierra prometida. Y el Señor les dice, no hagan lo mismo que practicaron en Egipto, ¿cierto? No vayan a hacer lo mismo que practicaron en Egipto, ni hagan lo mismo que ustedes vean que practican allá, porque por la impiedad de ellos, por el delito de ellos, por el pecado de ellos, yo las he entregado en tus manos, ¿cierto? Entonces el Señor les advierte a su pueblo de no hacer, y es más, el Señor les decía a su pueblo, ni siquiera pregunten por lo que allí se hacía, ni siquiera averigüen, hay cosas que nosotros no tenemos necesidad de saber, amén, porque simple y sencillamente no son útiles, no son beneficiosas. Entonces, el Señor quería introducirlos a esa tierra, y yo quiero recordarle en esta noche, mis hermanos, rápidamente, que esta tierra de la cual nos habla la palabra existía y existe físicamente. Y esa tierra ahora es la tierra, el país de Israel, ¿cierto? Y es la tierra de Canaán. Pero nosotros espiritualmente sabemos que tenemos un Canaán. Amén. Y ese Canaán es el cielo. Esa es la tierra de nuestra promesa. Esa es la esperanza de nosotros como hijos de Dios, que un día vamos a estar allí con Él. Entonces, la tierra prometida, esas normas, esas leyes que el Señor nos dio, esos estatutos, esas prohibiciones que el Señor nos dio, es porque nos está introduciendo a ese Canaán espiritual, a esa tierra de la promesa. Hebreos 11 habla sobre los hombres de la fe y dicen que Abraham, Moisés, no vieron físicamente esa tierra, no la conocieron físicamente, pero ellos murieron con la esperanza y con la expectativa de entrar y poseer una tierra mejor. Y esta es la celestial, lo dice Hebreos 11, ¿cierto? Y esta es la patria celestial. Dice que ellos caminaron como viendo al invisible, ellos murieron con esta esperanza, saludándolo desde lejos, ¿cierto? La promesa de habitar una tierra cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios. Entonces, por eso el Señor nos enseña a través de su palabra, nos enseña cómo debemos conducirnos para poder entrar a esa tierra. Quien no cumpla, quien no obedezca su palabra, mis hermanos, quedará excluido de aquella tierra. Amén. No tendrá el privilegio de poder entrar a esa tierra de la promesa. Entonces, ¿qué quiero decir en este primer punto, mis hermanos? Que el Señor dio sus principios y sus leyes no humanas, no son humanas, son divinas, con el propósito de establecerlo a usted y a mí como pueblo santo para Él. Y segundo, para introducirnos a esa tierra prometida, al cielo. Amén. Listo. El segundo punto que nos dice ahí, 2 Timoteo 3:16, nos dice que es útil para enseñarnos, y ya sabemos que enseñar
no es solamente enseñarnos de sabiduría, enseñarnos de prudencia, que son útiles, mis hermanos, es fundamental. Eso cuando vivimos la palabra, se empieza a producir un fruto, ¿cierto? Se empieza a producir un fruto. Pero más que esto, mis hermanos, más que esto, es enseñarnos la cultura del reino celestial, del reino de Cristo. Amén. Entonces, número 2, dice que es útil, es beneficiosa para redarguir. Número 1, para enseñar, y número 2, para redarguir. Y cuando hablamos de redarguir, mis hermanos, estamos hablando de una confrontación o de un señalar la falta o pecado, ¿cierto? Pero este señalamiento no es solamente hacerte saber tu pecado, tu falta, tu error, y quizás criticarte, condenarte, sino, mis hermanos, llevarte a una corrección, a un arrepentimiento y a una restauración. Este es el objetivo del redarguir. El redarguir no es solamente hacerte conocer la falta, no es solamente hacerte consciente del error que cometiste, sino, mis hermanos, llevarte a un arrepentimiento y a una restauración. A una restauración. Hay gente que es especialista en marcarte tus errores, en tildarte tus fallas, en ponértelas al frente, pero esto no tiene nada que ver con redarguir. Redarguir, el Señor nos confronta con nuestro pecado, pero también nos lleva a nuestro corazón, nos mueve a un arrepentimiento. Y un ejemplo de ello, mis hermanos, es la vida del rey David. En 2 de Samuel, capítulo 12, si no estoy mal, 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 12, creo, no me acuerdo de la cita. Si de pronto alguien lo sabe, me ayuda, porque se me escapó en este momento la cita. Dice que habla del pecado del rey David y la confrontación que viene a través del profeta Natán, ¿cierto? Y dice que el rey David había caído en pecado de adulterio con Betsabé, la mujer de Urías, y aparte de esto, aparte de este pecado de adulterio, David había cometido homicidio, ¿cierto? Entonces viene el profeta Natán, Dios lo envía con su palabra para hablarle al rey David y le dice, le da esta narrativa, esta parábola de aquel hombre que tenía solamente un corderito y la mató, la degolló para atender a su visitante, teniendo él mucha, ¿cierto? Se lo estoy parafraseando. Y dice que David se enfureció demasiado y le dijo, ese hombre es digno de muerte, ese hombre tiene que pagar 4 veces lo que hizo, y estaba indignado. Y el profeta Natán le dice al rey David, tú eres ese hombre, ¿cierto? Hubo esa confrontación, tú eres. Pero este hombre, este profeta Natán, no lo estaba diciendo para condenar al rey David por la falta que había cometido, sino porque Dios lo había enviado con el propósito de que David corrigiera su conducta, se arrepintiera por lo que había hecho y fuera restaurado. Entonces el rey David, en ese momento que tiene esta confrontación de parte de Dios a través del profeta, dice, yo pequé. Vino ese reconocimiento, porque eso trae el redarguir del espíritu, ¿cierto? Vino ese reconocimiento, yo pequé, fallé, ¿cierto? Yo le fallé al Señor. Y dice que David se dolió en su corazón, ¿cierto? Y David no solamente se quedó en ese yo pequé, sino que David buscó ser restaurado por Dios. Y vemos que en medio de ese proceso de caída, de redarguir y de restauración, David saca el Salmo 51. El Salmo 51. Y allí David abre su corazón a Dios y le expone al Señor sus errores. Le dice, Señor, lávame, límpiame de mi maldad, ¿cierto? Crea en mí un corazón limpio, un espíritu noble me sustente. Y dice, aleja de mí, aparta de mí el hacer homicidios, a lo que él ya había también cometido. Vino este deseo
de restauración, porque eso hace el redarguir. Y muchas veces, mis hermanos, el Señor hace esto por medio de usando alguna persona, algún profeta, leemos la palabra. Yo sé, mis hermanos, que los que estamos aquí, que leemos la palabra, porque sé que usted lee la palabra, mi hermano y mi hermana, en algún momento hemos sido reprendidos por la Escritura. En algún momento leemos la palabra y sentimos que el Señor nos exhortó y nos dolemos profundamente, mis hermanos, y lloramos y le pedimos perdón al Señor, ¿cierto? Y eso es una función del Espíritu Santo, es una obra del Espíritu Santo a través de la palabra, porque leíamos la semana pasada, la palabra es viva y tiene ese poder en ella. Amén, de hacernos caer en cuenta de nuestro pecado y restaurarnos. Entonces, vamos a ser corregidos o vamos a ser redarguidos por medio de las Escrituras o por medio de alguien. La cuestión aquí es cómo reacciona usted y cómo reacciono yo cuando sentimos que Dios nos está exhortando, nos está redarguyendo por algo. Quiero contarles una anécdota de cuando yo era pequeña o era más joven. Tenía aproximadamente unos 13 años, unos 13, 14 años. Y yo me daba pena decir que yo era cristiana. En mi escuela, en mi colegio, yo decía, no, cuando uno conoce al Señor y el Señor entra en el corazón de uno, el Señor empieza a dar testimonio y empieza empezar a mostrar eso diferente que hay en uno. Pero uno en su ignorancia, en su inmadurez, en su vergüenza, quieres ocultar lo que Dios ya está evidenciando, ¿cierto? Que eres hijo del Señor, que ya perteneces a Él, que ya eres de su propiedad. Yo me acuerdo que yo me decía, ay, tú vas a la iglesia, tú eres una evangélica y no sé qué, y yo como de 13 años, y yo le decía, no, ¿qué tal? Yo no voy a la iglesia, no, eso no es para mí, eso, no, ¿qué tal? Y siempre lo negaba. Y un día, mis hermanos, llego yo a la casa de estudiar, y eran como las 5:30, 6 de la tarde, y abro la palabra justamente donde el Señor Jesús está diciendo, el que me niega delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Mis hermanos, a mí me dio una cosa en mi corazón que hasta el día de hoy, yo le digo a mi hermano, se siente vivo y se siente real en mí. O sea, que el Señor me haya dicho eso, abrí la palabra justamente ahí, y eso fue, entendí que eso fue una exhortación y que fue el Espíritu Santo redarguyéndome de algo malo que yo estaba haciendo. Y ese día le hice al Señor una promesa y le dije, Señor, nunca más voy a volverte a negar. Nunca más voy a volverte a negar. Y creo que hasta el día de hoy he tratado de cumplir esa promesa, ¿cierto? No negarte, no negarte, no negarte. Sí, yo soy cristiana, sí, amo al Señor, sí, esto, ¿cierto? Pero lo cuento como testimonio, mis hermanos, para darle a usted a entender lo que es el redarguir. Amén, lo que genera el redarguir. El redarguir te señala la falta, el error, pero te lleva a un arrepentimiento y te lleva, mi hermano, a una restauración. Amén. Esa es una obra maravillosa del Espíritu Santo, mis hermanos, el redarguir. Jesús dijo, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, nos convencerá, ¿cierto? De pecado, de justicia y de juicio, ¿cierto? Y es una obra maravillosa. Y estudiando este tema, leía una parte donde dice, no apaguéis al Espíritu. Y yo le decía, Espíritu Santo, a veces nosotros asociamos ese apagar el espíritu con apagar la pasión, con menguar en esa búsqueda, menguar en ese fuego, ¿cierto? En esa vida apasionada y ferviente del Señor, ¿cierto? Y va más allá, mi hermano. El Señor me enseñaba que apagar el espíritu es tú interrumpir la obra del Espíritu Santo en ti. Y una de la obra, del obrar del Espíritu Santo, una forma de sobrar es el redarguir. Él nos redarguye de pecado. Amén. Pero entonces, ¿cómo reaccionamos a ese redarguir? ¿Cómo vamos a reaccionar? Por eso es importante que usted entienda hoy que
es una obra del Espíritu Santo y que lo puede hacer a través de personas o a través de su palabra. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a reaccionar a ello? El punto número 3, antes de pasar a este punto, hace como 3 semanas les decía, hablando de Juan capítulo 6, que el Señor les decía, ustedes se ofenden con mi palabra, se ofenden con mi enseñanza, ¿cierto? A veces nosotros como cristianos, cuando el Señor nos habla algo, cuando el Señor nos exhorta por algo, nos ofendemos, ¿cierto? Nos ofendemos, nos enojamos, reaccionamos mal, nos hacemos desde la vista gorda, lo dejamos para después, procrastinamos, nos enojamos con el que está predicando, porque Dios también nos redarguye a través de una predicación, a través de alguien que esté en este momento exponiendo la palabra, ¿cierto? Entonces, no es de enojarnos, no es, mis hermanos, de ofendernos, sino, mis hermanos, de agradecer esta obra tan maravillosa del Espíritu Santo a través de su palabra. El punto número 3 es corregir. Dice la Escritura que ella es útil, es beneficiosa, es provechosa para corregir, mis hermanos, quizás ese comportamiento y esas conductas quizás inapropiadas en usted y en mí, ¿cierto? Porque a veces como hijos de Dios, a veces como cristianos, todavía hay cosas en nosotros inapropiadas, todavía hay cosas en nosotros que no están bien delante de Dios. Y el Señor nos va limpiando, ¿cómo? A través de la palabra. Dice la palabra que, valga la redundancia, la palabra es agua que lava, es agua que limpia. A veces leemos las Escrituras y sentimos lo que decíamos ahorita, ese redarguir, pero también ese dolor por algo que hemos hecho, ¿cierto? O por algo que no hemos hecho, porque pecado no es solamente hacer lo malo, sino no hacer, conociendo el bien y no hacerlo, ¿cierto? Entonces, corregir tiene que ver, mis hermanos, con ese enmendar, con ese rectificar, quitar ciertos errores, ciertas faltas, ciertas cuestiones, cositas que hay en nosotros como hijos de Dios que no son aptas o no son agradables delante de los ojos de Dios, ¿cierto? Nos lleva a esa corrección de conducta. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, cuando usted y yo, aunque somos cristianos, aunque somos hijos de Dios, llevamos una trayectoria en el Evangelio, quizás todavía tenemos ciertas cosas del inconverso, ¿cierto? O del viejo hombre, por ejemplo, quizás a usted o a mí nos gusta el chisme, ¿cierto? No estoy diciendo que a usted le guste o que a mí me guste, no, sino que dentro del pueblo del Señor se da esto, ¿cierto? Hay gente que batalla con el chisme, que les gusta el chisme. Y entonces usted está allí en la palabra, está meditando en las Escrituras, le da por abrir la palabra y entonces usted se da casualmente con el versículo que dice Levítico 18:16, por ejemplo, que dice, no andaréis chismeando, ¿cierto? Entonces usted, cuando lee eso, usted dice, wow, Dios mío, es verdad, yo tengo que mejorar esto. Y usted empieza a corregir esto. Usted empieza a cambiar esto, a trabajar en esto para no incurrir nuevamente en esto, ¿cierto? Ahí vemos cómo el Señor empieza a corregir esas conductas y esos comportamientos inapropiados. Cuando a usted le gusta murmurar, la palabra de Dios dice en Santiago, hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no murmuréis, ¿cierto? Entonces mira que la palabra sí es útil para enseñarnos, para corregirnos esas conductas que no están bien. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Listo. Entonces, la palabra nos enseña, a través de la palabra somos corregidos nuestra conducta, ¿cierto? Pero también a través de la palabra viene esa corrección también doctrinal, ¿cierto? A veces dentro de la iglesia, ¿cierto? O usted o yo podemos tener ciertos errores doctrinales. Y la palabra, a través de la palabra es que salimos de esos errores, corregimos esos errores, ¿cierto? Por ejemplo, Pablo, cuando habló a la iglesia de Tesalónica,
en la iglesia de Tesalónica estaba sucediendo algo, y era que se había levantado nuevos personas a enseñar ciertas cosas erradas y doctrinas falsas, diciendo y afirmando que el día del Señor ya había ocurrido. Entonces esto generó en la iglesia en Tesalónica una confusión, una turbación, un bajar del ánimo. Empezaron como una cuestión ahí entre ellos, y Pablo tuvo que enviarles una carta diciéndoles: esto no ha pasado, no se dejen engañar, no se dejen confundir, ¿cierto? Porque antes de que esto suceda, tiene que aparecer esto, tiene que manifestarse el hombre inicuo, hablando del anticristo, va a venir la apostasía, ¿cierto? Entonces Pablo, a través de esta carta, que es la palabra que usted y yo la podemos ver hoy en este canon de la Biblia, ¿cierto? Corrige esos errores doctrinales en ellos. Cuando, por ejemplo, Jesús le hacen la pregunta acerca de la resurrección, recuerda que los saduceos no creían en la resurrección, ¿cierto? Y se le acercan al Señor Jesús y le dicen: Señor, entonces mi hermano, si tengo un hermano que murió y no dejó descendencia, entonces la mujer de él pasó al otro hermano y luego al otro y luego al otro. El día de la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? ¿Cierto? Y Jesús le dijo: no, ustedes ignoran la palabra, ustedes no conocen el poder de la palabra, no conocen las escrituras. Y les dice: allá nadie se va a dar en casamiento, ¿cierto? No va a suceder ese tipo de cosas. Entonces el Señor usa la palabra para sacarlos de un error doctrinal, Y mis hermanos, la palabra es la fuente que el Señor usa para enseñarnos, para adoctrinarnos. Y nosotros relacionamos la palabra adoctrinamiento como algo malo, porque la sociedad actual nos lo ha hecho ver como algo malo, ¿cierto? Pero Dios no usa la palabra para manipularnos a nosotros, sino para inducirnos, para guiarnos en esa manera que Él estableció correcta y moral. Amén. Entonces, Dios usa la palabra para sacarnos del error doctrinal. Usted tiene la herramienta, mis hermanos, para refutar un error doctrinal. Y en estos tiempos, mis hermanos, por eso es importante leer las escrituras. Pablo le dice a Timoteo, en los posteriores tiempos va a venir apostasía. Mis hermanos, eso es una advertencia para la iglesia. Una advertencia para la iglesia. La apostasía va a venir en los últimos tiempos y la estamos viendo, mis hermanos. ¿Y usted cómo va a sobrevivir a este tiempo y a este movimiento de apostasía, mis hermanos, si no lee la palabra? Pablo dice: enseña la palabra a Timoteo, a tiempo, afuera de tiempo, porque llegará el tiempo donde la gente no va a querer sufrir la sana doctrina, la gente no va a querer la sana enseñanza, lo que realmente es beneficioso, provechoso. La gente no va a querer saber nada de eso, sino que solamente va a tener el deseo de escuchar lo que quieren escuchar y ya, ¿cierto? Y hoy tenemos un evangelio en la carta. Hoy usted escucha al predicador que quiere, porque se identifica como él predica, porque se identifica con lo que enseña, porque es el que más seguidores tiene, ¿cierto? Entonces, tenemos un evangelio prácticamente a la carta, pero usted y yo tenemos que estar cuidadosos de la sana doctrina. Y esta es la palabra. La palabra nos adoctrina, nos inculca esos principios que Dios ha establecido desde el principio. ¿Para qué? Como decíamos al principio, con el fin, mi hermano, con el fin de poder establecer un modo de vida superior al resto, ¿cierto? Entonces nos ayuda para salir de ese error doctrinal, pero también para cuidarnos, mis hermanos, de la apostasía. Amén. Y otra forma, o otra manera como la palabra nos corrige, o la que la palabra nos corrige, porque este corregir no es solamente, mis hermanos, un corregir de conducta, sino hacer volver a alguien al camino. Amén. No es solamente corregir a alguien de conducta, sino hacer volver a alguien del camino. Es útil para hacer volver a alguien el camino. En Ezequiel, no lo voy a leer por cuestiones de tiempo, pero en Ezequiel, capítulo 33, el Señor dice a Ezequiel,
le dice, Ezequiel, tú eres yo te pongo a ti como atalaya, si yo te hablo, usted lo puede leer en su Biblia, lo voy a parafrasear, si yo te doy un mensaje para el impío, le digo que se arrepienta, que se vuelva de su camino, y tú se lo dices, pero él no se apercibe de esto, él morirá. ¿Cierto? Él va a morir y va a llevar las consecuencias, sufrirá la perdición, ¿cierto? Dice, pero tú serás librado, su sangre no la demandaré de ti. Pero si yo te digo, ¿cierto? Si yo te digo y tú no lo hablas, él va a morir en su estado. En un estado de que no conoció al Señor, en un estado que nadie le habló del Señor, que nadie le corrigió, nadie le reprendió, ¿cierto? Nadie le hizo ver sus fallas y llevarlo a esa necesidad de perdón, a esa necesidad de arrepentimiento, a esa necesidad de salvación. Dice, yo demandaré su sangre de ti, ¿cierto? Y no solamente le dice el Señor esto para con el impío, sino que lo más sorprendente, mis hermanos, es que le dice, y si yo le hablo a aquel, te doy un mensaje, yo lo voy a leer mejor, porque me parece importante esta parte. Yo se lo leo, si quiere usted vaya a Ezequiel 33. Yo se lo voy a leer rápidamente, Ezequiel 33, verso 7. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que guarde el impío, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y en el versículo 14 dice, cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida. ¿Cuáles son los estatutos? La palabra. En los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Está hablando de una salvación. Vivirá ciertamente y no morirá. Y dice, no se le recordará ninguno de sus pecados. Usted sabe que la palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en él. El Señor no toma en cuenta nuestro pecado, ¿cierto? Nuestro pecado hasta que conocimos al Señor. Y dice, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia, aquí está hablando de usted y de mí, que somos justos porque Él nos ha declarado justos, no porque seamos buenos. Dice, y cuando el justo se apartare de su justicia, de la rectitud, de esos principios y de esa moral que Dios ha establecido para su pueblo, dice, e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad, hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijiste, no es recto el camino del Señor, los juzgaré de casa de Israel a cada uno, ¿cierto? Entonces el Señor está diciendo, al justo, al que se aparte del camino, y yo le mando palabra para corregirlo, para hacerlo volver al camino, y él no se convierte, no regresa al camino, como dice Jeremías, parados en los caminos, preguntar por la senda antigua, volver al camino, ¿cierto? Si yo le mando palabra y él no se arrepiente, él no corrige su camino, porque es que corrección es enderezar algo torcido, algo que se desvió, algo que estaba derecho, pero se salió, se desvió, ¿cierto? Dice, si él no se vuelve a ese camino, entonces él va a morir. Y en ese pecado va a quedar, no va a haber oportunidad para él. Dice, yo no me voy a acordar de sus justicias pasadas, entonces no es de que yo fui cristiano por 20 años, pero el último año me descarrié y los 20 años de cristiana pesan más que ese último año. No. Mi hermano, la palabra es clara y dice que el Señor envía palabra y el que corrigiere su camino tendrá vida, pero el que no, entonces no tendrá esa vida. Amén. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Entonces, útil para corregir la conducta. Amén. Comportamientos inapropiados suyos y míos. Número 2, para corregir errores doctrinales, para guardarnos de la apostasía, ¿cierto? Número 3,
para corregirnos, para enderezar lo torcido, lo que se ha extraviado, hacernos regresar al camino, esa corrección del camino. Amén. Y punto número 4, dice que para instruir en justicia. En justicia. Justicia es eso recto, lo que les vengo hablando, eso que Dios ha establecido que es recto. Ahora, mis hermanos, el único, lo bueno, lo recto, lo malo, es algo que puede ser subjetivo, ¿cierto? Es decir, que puede ser muy relativo para cada quien. Cada quien puede tener una postura, un pensamiento, ¿cierto? De lo que es bueno y de lo que es malo, ¿cierto? De lo que es moralmente correcto o no. Pero el único que tiene la autoridad suprema para establecer lo que es recto, lo que es bueno, es Dios. ¿Por qué, mi hermano? Porque Él es recto, porque Él es santo. Amén. No hay nadie en el mundo que pueda ser recto, que sea santo, que sea recto, que sea santo. Solamente Él. Y por eso Él nos inculca o nos introduce su justicia, nos introduce sus normas, sus principios, para que nosotros, el pueblo que Él estableció como una nación y como un pueblo santo, podamos ser guiados en ese camino hacia Él. Y voy a leerle Santiago 4. Santiago 4 rápidamente. 4:12 dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces usted puede decir, es que fulanito hizo lo bueno, fulanito hizo lo malo, fulanito esto, fulanito, pero el único que puede establecer lo bueno, lo correcto, lo moralmente recto delante de Dios es Él, porque Él es el único justo, Él es el único santo. Amén. Entonces ni usted ni yo tenemos esa autoridad y esa potestad para decir, es que yo considero que esto es bueno o que esto es malo, ¿cierto? Por eso nosotros nos tenemos que basar en lo que Él dijo que era bueno y en lo que Él dijo que era malo. Por eso sus principios y su doctrina contrastan o van en contra de lo que el mundo nos enseña, de la doctrina del mundo, de la enseñanza del mundo, ¿cierto? Porque hoy el mundo está diciendo que usted puede ser lo que quiera ser, que usted puede ser homosexual, no hay ningún problema, usted no es impío, claro, ¿cierto? Puede ser homosexual, puede ser el género que usted quiera ser, hay un montón de géneros cuando Dios dice en su palabra y Él nos dejó establecido en ella que solamente Él creó dos géneros, hombre y mujer, ¿cierto? Ahora encontramos una infinidad de cosas que lo sorprenden hasta uno. Cuando la palabra de Dios dice que el homosexualismo no le agrada al Señor, dice la palabra, no te echarás con varón como te echas con varón, ¿cierto? En Romanos también nos habla acerca de esto, no es algo que quedó solamente en la ley, que quedó abolida, que quedó para allá para el olvido, para el pueblo de Israel, no, está también en el Nuevo Testamento. Ni los afeminados, ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los idólatras, nadie entrará al reino de los cielos, ni los que cometen injusticias, a los que van en contra de la justicia, en contra de la ley de Dios, ¿cierto? Entonces, sus principios contrastan con lo que el mundo nos enseña. Entonces, es importante, mis hermanos, saber que la palabra nos instruye en esa justicia. Ahora, en esta palabra, en esta Biblia, en este canon, está impreso o está expresada esos estatutos y esa forma en como Dios le agrada que vivamos, ¿cierto? Pero quien convence a nosotros de esa justicia es el Espíritu Santo. Amén, es el Espíritu Santo. Tenemos la justicia de Dios aquí en este libro. Amén, la tenemos en este libro, pero quien nos convence a nosotros de que lo que está escrito en este libro, de que sí, que estas leyes de justicia y de santidad son reales, son vigentes hasta el día de hoy y hasta que Cristo venga, porque Cristo dijo que cielo y tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Quien nos convence de eso y nos ancla, mis hermanos, a esa verdad, a esa justicia, es el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, Él convencerá de pecado, de justicia, ¿cierto? Nos convencerá de eso que es recto, de eso que es recto delante de Dios. Vamos bien hasta ahí. ¿Alguno tiene algún aporte? Quisiera aportar algo, decir algo en estos últimos minuticos.
¿Está todo claro o está confundido? Listo, gracias mis hermanos. Y para terminar, ya sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Que es la voluntad expresada de Dios, que es un libro inspirado por Dios, que es un libro donde el Señor nos enseña, nos instruye en esa justicia, nos corrige, que es un libro en el que el Señor corrige nuestro carácter, nos moldea, ¿cierto? Pero ¿por qué? Sabiendo que es un libro útil y efectivo, ¿cierto? Con poder activo en él, vivo, ¿por qué a veces en usted y en mí no pareciera que no obrara? ¿O por qué en algunos no obra? ¿Cierto? Si sabemos que la palabra es tan poderosa, ¿por qué pareciera que no obrara? ¿Cierto? Y lo primero, mis hermanos, que quiero tocar 3 punticos como para rápidamente terminar y no tomarle más tiempo, 5 minuticos y ya. Y lo primero, mis hermanos, es que la palabra de Dios no obra en algunos porque no la ven ni la reciben como lo que es, como la palabra de Dios, ¿cierto? En 1 Tesalonicenses 2:13, Pablo le está diciendo a la iglesia, le dice, cuando ustedes recibieron la palabra de Dios, que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es. Como lo que es. Y dice Pablo, como la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Entonces, la palabra, aquí hay 2 cosas importantes. La palabra de Dios actúa cuando se recibe como lo que es, ¿cierto? Hay gente que considera que eso es un libro de filosófico, histórico, qué sé yo, de muchas fábulas, muchas cosas, y no lo reciben, no lo aceptan como lo que es, como la palabra de Dios. Y cuando no se recibe de esta manera, entonces no obra en nosotros. Por eso cuando usted y yo creímos, cuando usted y yo se nos predicó el evangelio, que se nos predicó la palabra, mis hermanos, usted y yo estamos aquí porque creímos que era la palabra de Dios, que Dios nos estaba hablando a través de la persona que nos estaba compartiendo del Señor. ¿Es cierto, sí o no? Entonces, usted y yo, gracias a Dios por su misericordia, hemos creído que este libro es la palabra de Dios. Pero entonces, si le hemos creído, ¿qué ha pasado con nuestras vidas ahora, mis hermanos? Que nos cuesta leerla. A veces no la leemos porque no la entendemos, ¿cierto? Porque se nos hace difícil ciertos términos, ¿cierto? Pero ahora hay muchas versiones que nos pueden facilitar un poco eso. Ahora, cuando usted por lo menos hace el intento de leerla, mis hermanos, Dios provee esas personas que le expliquen y que le ayuden a entender las escrituras. Y eso lo vemos, por ejemplo, mis hermanos, en el caso de Felipe y el etíope. Cuando iba camino, que el Espíritu Santo lo lleva donde estaba el etíope y él estaba leyendo la escritura, no entendía nada. Porque él le dice, ¿cómo puedo entenderlo si nadie me lo explica? Él no entendía nada, pero estaba haciendo el esfuerzo de leerla, ¿cierto? Y en ese esfuerzo de leerla, el Señor envía a Felipe, ¿cierto? Y envía a Felipe para que se la explicara. También vemos cuando el Señor, cuando Esdras le estaba leyendo la ley al pueblo, dice que leía la ley, mis hermanos, eso está en el libro de Esdras. Él leía la ley y tenía personas que le ayudaban a explicar la palabra y el pueblo entendía. Muchas veces, mis hermanos, usted y yo podemos leer y no entender ciertas cosas, pero hacemos el esfuerzo de entenderla y el Espíritu Santo empieza una obra en nosotros, nos va llevando a comprender cada día un poquito más, y si usted hay cosas que no las sabe, mis hermanos, no le dé pena preguntar. Hay veces que a mí me ha tocado preguntarle, por ejemplo, a los pastores, ¿qué significa esto? O ustedes, ¿qué opinan de esto? Sí me voy a entender, porque es importante saber que Dios ha puesto personas que nos ayuden a entender la escritura. Entonces, a veces no obra, mis hermanos, porque no se recibe como lo que es, ¿cierto? A veces le predicamos al impío y el impío, nada, es como si nada hubiera pasado. ¿Pero por qué? Si la palabra de Dios sí tiene poder en ella, mis hermanos, pero cuando no se recibe como lo que es, no actúa. Y segundo, en los incrédulos, no actúa en el incrédulo. La palabra de Dios es viva para usted que es creyente. La palabra de Dios actúa para usted que es creyente, ¿cierto? Por eso en Hebreos 4:2 dice, pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Ellos no creían, ellos no les aprovechó lo que se les había predicado porque ellos no lo creyeron.
Y así hay muchos. Se les predica, pero no les aprovechan nada porque no lo creen, porque no tienen fe para creer que es la palabra de Dios. Amén. Y también no obra en algunos, mis hermanos, no actúa en algunos, mis hermanos, porque no se entiende, ¿cierto? Como decíamos, porque no se entiende. Y es entender también, por ejemplo, cuando hablamos de la tierra, los 4 tipos de tierra, el Señor, Jesús les dice, la palabra es la semilla del reino que se lanzó, ¿cierto? Una cayó junto al camino, la otra cayó en pedregales, la otra cayó entre espinos y la otra cayó en buena tierra, ¿cierto? Esa semilla que cayó en el camino, junto al camino, perdón, dice, es aquel que oye la palabra pero no la entiende. Y ese entender o no entender no tiene que ver con una comprensión en el intelecto, no tiene que ver con una asimilación en el intelecto, sino una disposición y una recepción en el espíritu, una disposición para comprender las escrituras. A veces nosotros le predicamos a alguien y es como si estemos predicando una piedra, ¿cierto? No pasa nada, ni causa nada, ¿cierto? Y es, mis hermanos, porque no están abiertos y dispuestos a recibir esa palabra, esa semilla. Por eso no obra, por eso dice la palabra que viene el enemigo y la roba. Se le da lugar a que el diablo venga, y el diablo es astuto y sagaz y rápido. Cuando la gente no entiende la palabra, viene y la roba, ¿cierto? Se le da lugar al enemigo. Entonces, tampoco obra la palabra en ese corazón. Amén. Entonces, con esto quería terminar, mis hermanos, este tema de la importancia de la palabra. Ahora sí, en esos 4 minuticos, si quiere alguien puede aportar algo o si damos por terminado y terminamos con una oración. Si alguien quiere decir algo, por favor, me levanta la mano y puede aportar. Si no, daríamos por finalizado y oramos. El objetivo de este tema, mis hermanos, es poderlo llevar a usted a no ignorar más el poder de la palabra, a no ignorar más la escritura, ¿cierto? A no ser como en el tiempo del rey Josías, que las escrituras, el libro de la ley se encontraba en el templo, pero estaba archivada y polvada. Que volvamos a tener esa relación con las escrituras. Amén. Entonces, como nadie quiere de pronto opinar algo, voy a dar por terminar y concluir con la oración. ¿Listo? Cierre sus ojitos donde está. Padre, gracias te damos, Señor Jesús, porque bueno eres, Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor, porque, Señor, hablar de ella, Dios, nos quedamos cortos al hablar de ella, Señor. Padre, no solamente sus beneficios que leímos hoy aquí, Señor, encontramos múltiples y múltiples beneficios de tu palabra, Señor. Múltiples formas, Señor, en cómo tú nos hablas a través de ella, Señor, y cómo tú nos quieres llevar, Dios, a esa relación y a esa dependencia de las escrituras. Señor, yo te pido, Padre, que si tú que trajiste este tema, Señor, a nuestras vidas, Señor, tú conoces la necesidad de nosotros como tu pueblo, como tus hijos, Señor, y sabes que de pronto hay algunas falencias, algunas carencias, Señor, de tu pueblo, entre tu pueblo, Señor, en relación con la palabra, Señor. Yo te pido, Dios, que tú seas llevándonos y despertándonos a esa búsqueda de ella, Señor. Padre, a eso que dice tu palabra en Josué 1:8, Señor, a meditar las escrituras, Padre, acostarnos pensando en las escrituras, hablando de las escrituras, Señor, acostarnos, Señor, meditando en ellas, Señor, que podamos, Dios Espíritu Santo, ponerlas en práctica, Señor, porque también entendemos, Señor, que la palabra no obra, Señor, en aquel que la olvida, Señor, aquel que la recibe, pero que la olvida, Señor, aquel que la escucha, pero no la pone en práctica, Señor, como dice tu palabra en Santiago, Señor. Padre, no queremos ser oidores olvidadizos, Señor. No queremos ser ese tipo de personas, Señor, de creyentes, Señor Dios, que hoy, Señor, tú nos muestras a través de tu palabra, Señor, nuestra falta, nos la señalas, Señor, para llevarnos a un arrepentimiento, a una corrección de conducta, de camino, Señor Dios, y hacernos de la vista gorda, Señor, de la vista ciega, Señor. Padre, queremos reaccionar como tú quieres y esperas que reaccionemos a través de tu palabra, Señor, y de tus enseñanzas.
Padre, gracias por tu palabra, gracias por cada consejo, gracias por la instrucción, gracias por los mandamientos, gracias por los estatutos, Señor. Gracias te damos, Señor, por querer establecernos como un pueblo y una nación santa, Señor. Somos santos porque tú, Señor, nos has llamado santos, Dios, porque, Señor, justos porque tú nos has declarado justos, mi Señor, y vamos camino a esa tierra de la promesa, Señor, confiando en ti. Ayúdanos a obedecerla, Padre. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y amén. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga a todos. Que tengan una feliz noche. Hasta luego.